comenzó a grabarse, espérenme tantito, dejen que ponga, ustedes lo van a ver también el botoncito rojo, listo, ya está grabando, chicas. Hola, buenos días, profesor. Nosotros somos de la licenciatura en Pedagogía de sexto cuatrimestre. Mi nombre es Nayeli Elizabeth Mendoza Monter y mi compañera Lisbeth Baltasar García. Le aplicaremos una entrevista de la materia de evaluación de los aprendizajes. Esto va a ser de suma importancia para nosotras, ya que nos permitirá recuperar su punto de vista a partir de sus experiencias profesionales que ha tenido usted como docente dentro de este ámbito educativo en el que usted se desenvuelve. Nuestra entrevista está conformada por 4 partes. La primera es la presentación de nosotros, los entrevistadores. La segunda, los datos de usted como docente. La tercera parte es el acuerdo de confidencialidad, que es importante retomarlo dentro de esta entrevista. Y por último, tenemos las preguntas correspondientes que se las aplicaremos en el desarrollo de la misma. Bueno, profesor, el objetivo de la entrevista es identificar y recolectar información desde una amplia gama de características que el docente emplea al momento de evaluar el aprendizaje, tanto conociendo las estrategias y su funcionamiento y constatar el grado de preparación del docente. Profesor, ¿nos podría proporcionar? Bueno, seguimos con la segunda parte. Les platico mis datos, los datos personales, profesionales. Sí, profesor. Empezamos primero con lo que es el nombre de la institución educativa en donde usted trabaja. Bueno, como les acabo de decir ahí algunos de mis datos, ¿sí? Mi nombre completo es Marco Antonio Mendiola Tapia, tengo 48 años y 27 años de mi vida me los he pasado trabajando en el área clínica como psicólogo. Yo soy psicólogo de formación, egresado por la Universidad Autónoma Metropolitana, pero también me he dedicado a la docencia. Tengo una maestría de educación superior por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y bueno, mis últimos 27 años han sido en ambos campos, en el del ámbito clínico privado y en el ámbito educativo. Los últimos 17 años los he pasado en la docencia en educación superior. He tenido la oportunidad de trabajar desde los niveles de preescolar hasta posgrado y aunque los últimos, repito, 17 años me he enfocado específicamente al trabajo con la docencia universitaria. ¿Nos podría también indicar la asignatura y el grado que imparte dentro de el área en donde se desenvuelve, por favor? Sí, son de hecho 3 áreas en 2 instituciones distintas. En una estoy en el nivel de licenciatura. Bueno, en ambos estoy en el nivel de licenciatura y maestría. En licenciatura comparto algunas asignaturas de psicología y de pedagogía. Y en el área de maestría es la maestría en profesionalización de la práctica docente. En la otra institución trabajo prácticamente en el posgrado únicamente y estoy en la parte de la especialidad en evaluación educativa y en la maestría en psicología de las organizaciones. Muy bien, profesor. Eso sería todo de los datos del docente. Seguimos con la tercera parte, que es el acuerdo de confidencialidad. A continuación, mi compañera Lisbeth le va a leer
¿En qué consiste este? El Estado de México, el 13 de junio del 2020, se garantiza que la información será protegida para que no sea divulgada sin consentimiento de la persona. El presente acuerdo de consentimiento informado se llevará a cabo el nombre del entrevistado Marco Antonio Mendiola Tapia y el nombre de las entrevistadoras Baltasar García Lisbeth y Mendoza Montel Nayeli Elizabeth. Los términos y condiciones de manera libre y voluntaria. ¿Acepta usted durante el desarrollo de la entrevista que sea grabado, filmado en audio y video, sin que esto implique para usted sentirse invadido en su privacidad? Con mucho gusto, espero su aceptación, profe. Sí, sin ningún problema, acepto las condiciones de la actividad. Bueno, comenzaremos con... También es importante resaltar, profesor, que solamente son con fines académicos y la información solamente será con ese fin. Proseguimos. Sí, adelante, chicas, sin problema, Naya, y sin problema, Liz. De acuerdo, profe. Comenzaremos con la primera pregunta. ¿Qué concepto tiene de la evaluación educativa? Híjole, de pronto vamos a abordar una temática muy amplia. Yo sé que el tiempo nos limita, voy a tratar de ser lo más preciso posible, porque es un monstruo. La evaluación educativa es un monstruo, de verdad. Más allá de la evaluación ser un proceso que implica varias etapas, de verdad que es un monstruo, porque prácticamente la esencia de la educación tiene que ser la evaluación. ¿Por qué? Porque ¿cómo sabemos cómo adquirimos los aprendizajes? Entendiendo los aprendizajes desde las competencias, conocimiento, información, habilidades. Entonces, la evaluación en educación, la evaluación educativa, de verdad que es un monstruo porque implica etapas, tipos, áreas. Entonces, creo que nada más la podríamos definir el tipo de una forma muy sencilla como el tipo de evaluación que se lleva a cabo en el área educativa con los alcances de los aprendizajes generados. Creo que sería la forma más simple de definir la evaluación educativa, chicas. Como usted me comenta, profe, se puede ver como una imagen retrospectiva, ya que como una forma de decir esto es lo que se propuso y esto es lo que se ha logrado. Bueno, profe, comenzamos con la... Sí, creo que el proceso de la evaluación educativa puede verse en esa retrospectiva, ir hacia atrás, ¿qué hicimos? Para ver qué se logró. Pero también Liz, lo podemos hacer en prospectiva porque podemos preparar, visualizar lo que queremos obtener y trabajar, o sea, en el futuro, qué es lo que se quiere obtener, son los objetivos que se persiguen y cómo lo voy trabajando. Entonces, creo que como dices, Liz, se puede ver desde esta visión retrospectiva de atrás hacia adelante, pero también del presente hacia adelante. Como comenta usted, profe, ya que consiste en conocer, analizar hasta qué puntos se han desarrollado y modificado o aprendido. ¿Y por qué es importante la evaluación en el ámbito educativo? Yo creo que la evaluación es importante en cualquier ámbito de tu vida, ¿no? Inclusive ponemos el ejemplo, a ver, ¿por qué si me planché mi cabello? Bueno, ustedes que tienen cabello, ¿por qué si me planché mi cabello, me quedó padre? ¿Por qué si me pinté el cabello me quedó padre? O sea, son evaluaciones, ya estamos evaluándonos, Liz. Creo que la evaluación es inherente al ser humano y obviamente pues cobra mayor esa importancia en la educación porque precisamente hay objetivos que cumplir, ¿no? Estos objetivos se trazan en función de los niveles, de las áreas, de los conocimientos. Entonces, la evaluación se vuelve como inherente al proceso de enseñanza-aprendizaje. No tiene sentido que yo aplique un proceso de enseñanza-aprendizaje si al final del día no voy a saber si logré el objetivo deseado, en qué nivel, porque también tiene que ver con hasta los niveles, grados con que se obtiene ese nivel de aprendizaje. Entonces, Liz, pues creo que la respuesta es como obvia de decir que la importancia de la evaluación es fundamental en la vida porque la evaluación nace con la educación misma, la evaluación nace con la vida misma del ser humano. Lo evaluamos de una manera muy sencilla con lo que dije del cabello,
pero en realidad estamos haciendo una evaluación algunas veces menos formal en ciertos ámbitos, y en el ámbito de la educación pues tiene que ser una educación más formal, porque evidentemente tengo que conocer los criterios de los alcances obtenidos en cualquier situación. De acuerdo, profe. ¿Y usted cómo ejerce la evaluación? Bueno, creo que va a depender de muchos aspectos. Ahorita, por ejemplo, hay una evaluación necesaria establecida ya con indicadores, donde, sin embargo, te toca evaluar y obtener los criterios que se generan. Hay otros momentos donde tú eres dueño del proceso educativo en toda la extensión de la palabra, Liz, y entonces tienes la posibilidad de desarrollar los propios instrumentos, las propias actividades de aprendizaje. En estos momentos que ustedes conocen, por el que están atravesando inclusive mis compañeros en la institución donde nos encontramos, son actividades ya definidas, criterios ya definidos. Sin embargo, no hay ningún problema. Los criterios, al estar definidos y las actividades, en otros momentos recordarán cuando he trabajado con ustedes, yo defino los criterios, defino creo que va a depender mucho de tu perfil profesional. Esta pregunta también es muy amplia, porque define estudio de caso, como lo hicimos en algún momento durante estas semanas, de que ustedes se entrevistaran para aplicar un sociograma o una ficha de identificación, lo haga con el otro grupo. ¿Sí? Muy bien, profesor, como usted nos comenta, los instrumentos que utiliza. Es decir, una pregunta sobre los instrumentos, perdón. De repente no lo escuché muy bien, pero le comentaba que los instrumentos que usted utiliza, ¿de qué forma lo toma en cuenta dentro de la evaluación? Ah, ok. Haz de cuenta, si yo voy a utilizar, por ejemplo, examen escrito, evidentemente tengo que preparar las condiciones, pero por ejemplo, evaluados por una exposición, tengo que generar los criterios con base a las competencias que quiero desarrollar. El contenido es uno específico, vamos a pensar, pero yo instrumentos para, es decir, puedo migrar de un instrumento a otro dependiendo de los objetivos y los contenidos. ¿Y qué procesos sigue o toma en cuenta para poder lograr generar una buena evaluación? Bien complicado porque, bueno, el librito nos dice que debemos de iniciar con esta condición de la evaluación diagnóstica, ¿no? Y algunas veces la evaluación diagnóstica pues nos genera muchos aspectos o elementos que nos permiten precisamente favorecer cómo está Nayeli, cómo está Liz, cómo está fulanito, menganito, y entonces vemos las disparidades algunas veces donde tú necesitas más o tú necesitas. Tengo un primer acercamiento con ustedes desde la evaluación diagnóstica. Posteriormente, tengo que, muy importante que tenemos que considerar, Nayeli, cómo tengo que llevar ese proceso, pero no puedo negar que ese proceso se va a ver influenciado por propias del donde laboro. Te voy a poner un ejemplo. Yo divido mi evaluación en la evaluación diagnóstica, en la participación oral que hay en clase, en una exposición, en un trabajo de redacción, en un análisis, etcétera. ¿Pero qué crees? Que mi ponderación es que tu examen tenga el mismo valor que las demás actividades.
el 20%, son 5 actividades, están estudiando ustedes y donde yo trabajo, saben que fuera de lo que tú digas, tu examen vale el 40%. Se acabó, profe. O sea, tú no puedes sesgar tampoco los criterios que te establece tu institución. Entonces, las posiciones cuantitativas determinas mucho, están determinadas, y lo único que practicaba es que aplicar un examen como instrumento de evaluación, un examen tradicional escrito, pero ni modo un examen obligatorio escrito, te adecuas, o simple y sencillamente dices, sigo la línea y yo no le toco. Sí, es lo que usted comentaba, ¿no? Más que nada, ya los criterios están establecidos institucionalmente, entonces usted tiene que ir desarrollando cada uno de ellos de acuerdo al objetivo que desea alcanzar y también el proceso que lleva a cabo para realizar esta evaluación. ¿Nos podría decir qué beneficios le ha aportado? Inclusive, Naya. Sí, perdón. Sí, voy a responder. Si no, no te preocupes, voy a responder, nada más voy a complementar algo y paso a la pregunta que haces de los beneficios de la evaluación. Quiero comentar que también es que la institución te cambia tu línea sobre los propios instrumentos. Dicen, no, participación, no, institución marca una diferencia con respecto a instrumentos, ¿sí? Y bueno, los beneficios de la evaluación es instrumento que tenga las mejores condiciones y es puede ser, tiene un grado de la mayor ventaja, una condición cuantitativa que lo que te está otorgando es eso, un criterio para saber si el chico ha avanzado en cuanto al conocimiento, que es en cuanto a la información obtenida, en cuanto a la herramienta, ¿no? En algún trabajando, por ejemplo, la propia entrevista, ¿no? Seguramente su propio para evaluar documentación, la de, no sé, muchas cosas, pero creo que el mayor que otorga la evaluación son los parámetros, es decir, no aplico la de a Nayeli se le ve bien su cabello, esta tiene 10. Alice no me gustó tanto como traía, o sea, es subjetivo, pero si yo digo, es que el maquillaje era un criterio y se vio el maquillaje, o sea, por poner un ejemplo, si logró este criterio donde no traía pintados los labios o el color del labial era poco atractivo, te das cuenta que el criterio, inclusive en algo sencillo, como es tu arreglo personal, también es un criterio de evaluación. Contimás cuando yo tengo bien clarificado el objetivo que quiero lograr en el estudiante y cuáles van a ser mis indicadores. Cuando yo tengo mis indicadores, ¿de qué me sirve preguntarte, por ejemplo, la fecha en que Comenio escribió la didáctica magna? Y a esa le doy 10 puntos, le doy 5 puntos en el examen, por poner otro instrumento, y solamente le doy medio punto a los puntos más importantes de la didáctica magna. Le estoy dando más valor a una fecha
que es importante, pero no es tan trascendente como que tú me anotes los principios de la didáctica magna. Entonces, te das cuenta cómo yo puedo en algún momento desvirtuar el sentido y el objetivo de lo que quiero que tú aprendas. Por eso la pregunta cobra relevancia, Nayeli. El mayor punto de la evaluación es que es importante porque nos dan los criterios con los cuales vamos a obtener si el estudiante adquirió la competencia o no la adquirió. Claro, y siento que es igual importante porque como usted lo comentaba en un momento, la evaluación siempre es un proceso continuo que no solamente se aplica en la área académica, sino también dentro de la vida diaria. Así es. ¿Cuál es la función que desempeña con relación a la evaluación del aprendizaje, profesor? Bueno, la función como profesor es que la evaluación es inherente, es una de tus funciones. La evaluación es una herramienta que utilizas simple y sencillamente para determinar con base a ciertos criterios si tu estudiante está aquí porque logró esto, si no lo logró, está por acá, si no está por acá, si no está por acá, si no está por acá. Pero ojo, hay algo muy importante que no hemos señalado, que la evaluación nos hace tomar decisiones. No solamente es lo cuantitativo de mi alumno llegó aquí. Bueno, llegó aquí, pero puedo llevarlo a otro nivel. Este no llegó más que aquí. ¿Qué decisión voy a tomar? Bueno, pues es una evaluación que me hace tomar una decisión porque a lo mejor el instrumento con que lo evalué no fue el adecuado. Tal vez la ¿Y cuál cree que son estrategia que utilicé la adecuada? ¿Cuál cree que son los criterios más adecuados para crear una evaluación justa? Creo que va a complicado responderla porque los criterios son muchos. Mira, Liz, puedes poner 50 criterios para este producto que van a generar la entrevista y alguien dirá que son muchos. Alguien dirá, no, con 5 criterios es más que suficiente y alguien va a decir, es que carecemos de la cantidad de criterios. Yo creo que tiene que ver como cualquier instrumento de evaluación. 2 de los elementos que tienes que considerar, Liz, independientemente del número de criterios, es que tu instrumento sea confiable, es decir, mida lo que tienes que medir y sea válido respecto a que cada vez que lo utilizas tiene la posibilidad de medir ese objetivo. Es bien complicado porque hay gente que le apuesta a lo cuantitativo. Entre más criterios tenga, mayores elementos tendré para poder evaluar. Pero puedes perderte tanto en los criterios. Voy a poner un ejemplo particular. Imagínate cuando tú, docente, tienes un grupo de 50 chavitos y lo hemos comentado que es un problema la masificación. Y yo tengo un instrumento que tiene 50 indicadores y una actividad individual. Imagino que voy a invertir. Y algunas veces tenemos que ser muy prácticos, Liz, porque el profesor no solamente evalúa con una sola actividad, ¿sí? Entonces, imagínate, yo te voy a evaluar 10 actividades con un instrumento que tiene más de 50 criterios. Híjole, algunas veces tenemos que ser muy prácticos y el instrumento seguramente no es tan perfecto como para medir todo lo que favoreció, porque aparte tendría yo también que medir mis propios instrumentos, ¿sí? Es bien complicado esto que estamos hablando, Liz. Ok, profe, ¿y usted cómo evalúa el progreso de sus estudiantes? Bueno, yo creo que hay diferentes instrumentos, nada más que hay un inconveniente en el plano de la licenciatura. Apenas me hablaba una de sus compañeras, ¿no? Lo han de recordar en una de las clases de esta semana,
que les ponía el comentario de otra vez la redacción, otra vez el problema. Y alguien me decía, profe, pero es que estamos aprendiendo. Y yo le decía, pues sí, pero ustedes están en licenciatura, o sea, ya no puedo esperar a que sigan aprendiendo algo que yo esperaría que ya tendrían consolidado. La competencia que yo voy a desarrollar, una actividad que no tiene que ver necesariamente con una competencia particular, que yo doy por hecho que ya la tienen, pero no está con mi criterio, pero es importante, ¿no? Ahí están los ejercicios que hacemos de redacción, ¿no? Que aunque yo no califique la redacción, en realidad sí la estoy calificando. Entonces, es complicado porque el proceso de aprendizaje, pero que conforme ustedes, es una pregunta responder, no creo que no la respondo porque es bien Profe, ya no lo escuchamos. No, porque ya no estaba hablando. Ya no me escucharon porque les digo que ya había terminado mi comentario, que más bien que responder la palabra era más bien el comentario que les hacía, ¿no? Las dificultades que representa el tipo de evaluación. Hasta ahí me quedé. Muchas gracias, profe. Respecto a lo que usted nos ha comentado, se logra ver ¿alguna que... pregunta más? Sí, profesor. De acuerdo a los comentarios que usted me ha comentado, quizá a lo mejor en algunos criterios sí están plasmados institucionalmente, pero usted de manera logística evalúa el aprendizaje, aunque quizá los alumnos no se den cuenta, ¿verdad? Entonces, me gustaría saber también qué evalúa durante el progreso de formación de los estudiantes. ¿Qué es lo más puntual que evalúa dentro de eso? Ya me escuchan, perdón, para que estemos en vivo, para que su profesor diga que las cuestiones técnicas también nos pasan en este tipo de actividades. Perdón, ya no te escuché, por favor. ¿Sí me escuchas, Sí, Naye? sí, ¿Me haces la pregunta otra vez? Lo que usted comentaba, ¿no? Que quizá a lo mejor hay algunos criterios que ya están establecidos institucionalmente, pero usted también evalúa
aunque otros criterios, aunque sus alumnos no se den cuenta. Me gustaría saber también qué evalúa durante el progreso de formación de los estudiantes. ¿Qué es lo más puntual que usted considera que es lo más importante? Yo creo que entre otras cosas, Naya, tiene que ver con con los conocimientos que tiene que adquirir el estudiante. Es evidente y eso depende de la materia. Pero como tú mencionas y señalas, algo que es muy importante no olvidar es precisamente esta situación de las habilidades que va a encontrar el estudiante, ¿no? Su capacidad, perfil, ¿no? Es muy importante la interacción, el trabajo colaborativo, la presentación, el uso adecuado del vocabulario. Son cosas que creo que están presentes, que se evalúan a pesar de que no estén en la rúbrica, a pesar de que no estén en la lista de cotejo, a pesar de que no estén en la participación. Yo sí lo considero fundamental. El tema de redacción es fundamental. Cada vez que estoy con ustedes, algunas veces hasta exigente, hasta en la ortografía, porque son habilidades que por el tipo de trabajo y perfil que van a tener ustedes es fundamental, aunque son habilidades comunes, pero ustedes van a estar algunas veces escribiendo un informe y tiene que estar exento de faltas gráficas. Algunas de ustedes que se van a dedicar a la docencia, pues no pueden escribir la fecha, no pueden escribir Estado de México con minúsculas y México sin acento, ¿no? O sea, son cosas que son fundamentales. La actitud, ¿no? El hecho de que que les comento, ¿no? Hasta la forma en cómo se sientan, cómo hablan, cómo se dirigen conmigo, el vocabulario inclusive tan coloquial que les digo a algunas de las compañeras, ¿no? Son cosas que no están como tal en la rúbrica, pero que se consideran para la evaluación, porque también, acuérdate que estamos evaluando integralmente, ¿sale? Claro, profesor, y usted como así la comenta, hay algunas cosas que se nos salen, ¿no? De nuestros hábitos o de nuestras habilidades, que igual es importante desarrollarlas y seguir trabajando con ellas, porque a nosotros como estudiantes nos pasa que quizá a lo mejor ya sentimos que dominamos una cierta habilidad, pero sin embargo siempre es necesario seguir trabajando para mejorarla. Perdón, es que no estaba mi micrófono habilitado. Sí, yo creo que lo que mencionas, Naye, es fundamental. Y creo que es un ejercicio de autocrítica, que ustedes lo van a ir entendiendo conforme vayan madurando este esquema de trabajo, y a nosotros como profesores, pues nos toca estarlo trabajando, ¿no? Yo creo que va en función también de las capacidades y habilidades que uno va teniendo o desarrollando como docente, porque pues ese es el ideal, que ustedes nos rebasen y sean mejores de lo que nosotros fuimos. Muy bien, profesor. Siempre eso es lo más importante, ¿no? No dejar de lado aquellas cosas que necesitamos trabajar, y nosotros tanto como alumnos y posteriormente igual que estamos en esta licenciatura de ejercer la docencia, nunca vamos a dejar de seguir autoformándonos, porque es una parte importante dentro de nuestra vida, y siempre es importante llevar a cabo una constante actualización tanto de nuestras habilidades como de nuestros conocimientos. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Me podría decir cuáles son los aspectos que toma en cuenta al momento de diseñar una evaluación orientada al aprendizaje? Sí, yo creo que son varios los que se tienen que considerar. En primer lugar, creo que el objetivo que persigues, ¿sí? Ya sea por temática, por unidad, por asignatura, creo que tu evaluación va a estar guiada por el objetivo.
Posteriormente, algunas condiciones de lo que te han permitido los estudiantes validar con qué instrumento, el tipo de instrumento con el que los vas a evaluar, cuál es más adecuado para algunos, que aquí viene un problema, ¿no? Porque pues calificas a un grupo, ¿no? O sea, calificas a un estudiante, pero en realidad le das la clase al grupo. Entonces yo puedo utilizar, por ejemplo, la rúbrica para todo el grupo, pero resulta que a Nayeli no le favorece la rúbrica por el tipo de actividad que es, y a Liz sí le favorece, ¿sí? El tipo de actividad, por la cuestión de este concepto de diversidad cognitiva, dejo un ensayo, pero Nayeli es menos hábil que Liz para redactar, ¿sí? Entonces, tengo que ser como muy cuidadoso de buscar en algún momento, elegir el instrumento y los indicadores que favorezcan. Y en realidad, creo que la parte subjetiva es muy importante. No podemos negar que el instrumento, por muy confiable, por muy válido, nos dé cierto nivel de subjetividad. Y en mi caso, yo sí confieso, pareciera como una confesión, donde evidentemente la rúbrica puedo tomar cierto tipo de concesiones, Nayeli, contigo, que con Liz. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú me has mostrado eso que no está en mi rúbrica, esa actitud, ese valor de las actividades, la presencia, tu puntualidad, esto que les he comentado, ¿no? Cuando algunos de mis estudiantes me dicen, profe, pero ¿por qué Liz está tomando la consideración de permitirle entregar la actividad después? Bueno, porque Liz se asiste, porque Liz es participativa, porque Liz está atenta, porque comúnmente me entregan los trabajos, a diferencia de ti, que no llegas puntualmente, que no trabajas, o sea, son esos elementos también que complementan parte del propio instrumento que se diseña, Naya. Profe, ¿y qué retos se enfrenta en el entorno de evaluación de aprendizaje? Uy, pues yo creo que todos, el mayor reto es seguir haciendo instrumentos más objetivos. Uno. Otro reto, yo creo que el prepararte en estas áreas, porque no somos expertos en el área de la evaluación, y si necesitas una formación, todos los que no somos docentes de formación o pedagogos, batallamos mucho con los instrumentos porque estos ejercen un trabajo muy fino de conocimiento, de habilidades. Entonces, yo creo que los dos mayores retos es prepararnos en esta área como docentes, quienes somos docentes porque no la conocemos, y otro, pues igual que ustedes, como decía Nayeli, igual nosotros lo tenemos que hacer, Liz, tenemos que seguirnos preparando para favorecer la docencia y a la par esta herramienta que es inherente. Yo no puedo ir por la vida sin evaluar. O sea, yo recuerdo algunas experiencias de compañeros que decían, todo el grupo tiene 10 porque estuvo aquí. O sea, ¿cómo? O sea, ¿cuál fue el criterio? No, es que todos dieron su mejor esfuerzo, pero ¿cómo sabes que yo di mi mejor esfuerzo? Y a lo mejor el hecho de que yo asistiera, como les digo a varios de ustedes, el hecho de que estés, perdón por la expresión, en el grupo en calidad de bulto, no quiere decir que aprendiste nada, ¿sí? A diferencia de aquel que no estuvo, pero se preocupó por pedir el apunte, por investigar algo. O sea, no, esos son creo que los retos. Entender que la evaluación es una de las herramientas base de todos aquellos que nos dedicamos a la docencia, chicas. De acuerdo, profe. Y de todo lo que me comenta, ¿usted qué pretende obtener al realizar una evaluación centrada en el aprendizaje? El desarrollo de la competencia. Si la competencia es una habilidad, yo espero que mi alumno tenga esa habilidad. Si en la competencia que yo espero obtener es un conocimiento, es el conocimiento. Si es en algún momento una capacidad a fortalecer, a desarrollar, es decir, tengo que guiarme el objetivo. Pero, como le comentaba a Nayeli, no es una sola habilidad, una sola competencia, una actitud. Acuérdense que la evaluación y la educación son integrales, entonces vamos a abarcar más de esta situación.
Y al impartir un curso, ¿toma en cuenta la interacción entre evaluación y motivación? Sí, yo creo que no pueden ir separadas. La motivación es un elemento fundamental que de alguna manera, pues precisamente permita a ustedes como estudiantes el ubicar que la evaluación es una cacería de brujas, que más allá de la emoción que les puede generar, de la ansiedad, del miedo, del estrés, comentábamos antes de iniciar la entrevista con Naye, pues me deje claro que es necesaria y que es parte de saber que voy a obtener una calificación, sí, en lo cuantitativo, un número, pero que ello no implica que los aprendizajes se hayan consolidado totalmente, sino Estoy de acuerdo con su punto de vista que usted nos ha indicado. Siempre, en todo momento, se debe manejar este punto que es la buena interacción y motivación, porque es la clave esencial para poder llegar a consolidar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Como hemos visto, en las actividades, tanto tareas, se ha llevado a cabo una retroalimentación. Lo que me gustaría saber es por qué la retroalimentación es un aspecto importante en la evaluación formativa. sí, Naye, yo creo que son dos cosas que van de la mano, perdón, la parte de la motivación es fundamental, pero hay una motivación recíproca. Yo tengo que estar motivado como profesor para generar las condiciones del aprendizaje. Y tu estudiante tienes que estar motivado para lograr un aprendizaje. Es una transición complicada, romper la visión, chicas, de yo nada más me siento y en automático, desde la visión tradicionalista, estamos en ese rompimiento, creo, Liz, que otro de los retos de la evaluación es romper la visión tradicional de la evaluación y la visión de romper la educación tradicional. Entonces, Naye, creo que es un proceso de construcción en el cual nosotros tenemos que tener una evidencia, ¿sí? Como ahorita, demuéstrame que sí sabes entrenar. Ah, pues bueno, pues es que me presté, no me trabé tanto, hice una interacción con el otro, cuando el otro se quedó callado, buscaba la forma de sacar una pregunta que permitiera avanzar con los datos. Es decir, lo fundamental es que tú tienes que reflejar una evidencia que puede ser el uso de tu vocabulario, un conocimiento que repitas, una habilidad desarrollada, una actitud generada, ¿sí? Creo que hay mucho alrededor de esta situación. Sí, profesor, eso es lo más importante. También otro punto a considerar es de que hemos visto que durante las tareas, actividades que los profesores nos dejan, me gustaría saber por qué es importante la retroalimentación en la evaluación formativa. Porque si no, ¿cómo vas a saber en algún momento por qué te di 2 puntos en lugar de 3 puntos? ¿Por qué te puse 10 en lugar de otra calificación? ¿Por qué te subrayé algo? Algunas veces, dependiendo de esto, la alimentación es este proceso comunicativo donde tú entiendes por qué razón obtuviste un puntaje, una valoración, ¿sí? Entonces, yo te retroalimento lo que tú hiciste para seguir favoreciendo esta situación. El simple hecho de ponerte un felicidad, una retroalimentación, o sea, te felicité porque se ve muy bien tu cabello planchado o porque me entregaste un trabajo con buen nivel. Te retroalimento tu carátula
porque está muy bonita, aunque el contenido sea pésimo, ¿sí? O sea, tengo que clarificar el alcance, porque si no, yo asumo, como se los he dicho en clase, que te puse 9, no hay ninguna anotación, ninguna absolutamente, pero como el 9 es una buena calificación, pues entonces lo hice bien. Y los errores no te los señalo, y entonces hay un problema porque tú no sabes ni siquiera qué errores o limitaciones tuviste. Sí, incluso a nosotros como estudiantes a veces nos pasa, ¿no? Porque preguntamos, ¿por qué si entregué esto o seguí al pie de la letra los criterios que tenían que llevar a esto, ¿por qué obtengo esta calificación? Creo que es importante dejar, como usted dice, bien en claro qué es lo que le faltó al alumno para que pueda reforzarlo y mejorar. Me gustaría saber... Sí, perdón, profe. No dije nada. ¿Usted ha empleado con sus alumnos la autoevaluación y la coevaluación al momento de asignar una calificación? Sí, ese es otro de los temas muy interesantes, que algo que hace falta todavía para nosotros es autoevaluarnos, aprender a autoevaluarnos. De hecho, hace rato que comentabas, lo van a ver con su trabajo, ¿no? Profe, pero si entregué todo con base a los criterios de la rúbrica. Sí, pero ¿qué crees, Naye? Que aquí me volviste a poner psicotécnica sin acento. ¿Qué crees? Que en la bibliografía otra vez me omitiste la fecha. ¿Qué crees, Naye? Que en las conclusiones lo único que me estás haciendo es repetir lo que dijo el autor, ¿sí? Entonces, yo tengo que darte esa devolución para que tú también aprendas a autoevaluarte, a decir, sí es cierto, me faltó esto, y a coevaluarte. Cuando yo te dé el trabajo de tu amiga Liz, o le dé a Liz el trabajo de su amiga Nayeli, no voy a evaluar diciendo, es mi amiga, qué bonito le quedó, tiene 10. Qué padre, lo volvió a hacer, es de mi mega super amiga, tiene 10. No, tengo que ser crítico, analítico a la hora de leer el propio trabajo, ¿sí? Entonces, aquí los tipos de evaluación nos ayuda, el trabajo de los pares, el intercambiar. Algunas veces he hecho un ejercicio, no recuerdo si con ustedes, de darles los trabajos de otro grupo para, órale, no solamente ayúdenme, sino ahora les toca ustedes críticamente ver si al nivel que están pueden evaluar a sus compañeros o sus trabajos, dárselos a otro grupo. Claro que es fundamental, pero es bien complicado. Yo la utilizo, pero muy poco, porque creo que no hemos todavía educado a nuestros estudiantes a poder hacerlo, Naya. ¿Y qué elementos busca el profesor al momento de aplicar un proceso de evaluación? Pues creo que los elementos, Liz, de alguna manera tendríamos que retomarlos. Tengo que asumir la integralidad de mis estudiantes, tengo que asumir que los estoy evaluando en función de áreas. Por ejemplo, yo como profesor, ustedes saben que en algún momento hay una situación particular a través de la cual hay una condición específica, ¿sí? La condición específica es la siguiente, ¿sí? ¿Qué sucede? Que voy a trabajar ¿cómo se llama? Una competencia, una habilidad, una actitud, pero no puedo, o sea, mi asignatura tiene un objetivo, pero yo lo he trabajado con ustedes. Mi asignatura no está peleada con la del profe Adrián, la del profe Adrián no está peleada con la de la maestra Adriana. Entonces, yo tengo como profesor que reconocer en el nivel universitario, en el bachillerato, en la secundaria, que somos muchos profesores los que les damos clase, esta cuestión de realidad. Si yo otra vez aplico la de en algún momento
la situación particular de mi materia es la más importante, estoy cometiendo un error. Tal vez en el caso de los profesores en nivel básico como preescolar o primaria, donde es una sola profesora, pues ahí no hay tanto problema. El inconveniente radica cuando de alguna forma tengo la otra problemática, ¿no? Que compartirle a los demás esta situación. Chicas, me apena mucho, pero tengo clase en línea. Creo que las conclusiones las tendrán que sacar ustedes. Les mando el enlace en un momento porque me están llamando de que me tengo que conectar a mi clase, chicas, por favor, ¿sí? Sí, profe, muchas gracias. Cuídese mucho, profe. Estoy para servirles, chicas. Si hay algo importante más que trabajar, pues me avisan, ¿vale? Pues, una disculpa que me vaya tan bruscamente, pero ya es clasecina y de nada. Cuídense mucho.